¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro webinar Cirrosis Descompensada y ACLF, ¿qué hay de nuevo? Para hoy nuestra expositora es la doctora Laura Tenorio Castillo. La doctora es médico asistente del Servicio de Hígado y Unidad de Trasplante Hepático de Adultos del Hospital Rebagliati y es miembro de la Junta Directiva de la P. Antes de darle el pase a la doctora Laura, quiero recordarles que por políticas del Google Meets, por favor pueden escribir en el chat que están de acuerdo con la grabación del evento. Y durante toda la charla de la doctora pueden escribir en el chat sus comentarios o sus preguntas para que yo pueda trasladárselas a la doctora cuando ella acabe. Entonces, muchas gracias. Doctora Tenorio, puede empezar. Gracias, María Gracia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la charla. A ver. Por favor, confírmeme que se pueda ver mi pantalla. ¿Se ve bien? Solamente falta ponerle en modo presentación. Ok. Bien. ¿Todo bien entonces? Sí, todo bien. Ok. Bueno, no me puedo ver. Entiendo que ustedes sí me ven. Sí, Ok. Bien. Vamos a empezar entonces con este tema. Gracias por la invitación. El tema es cirrosis descompensada y ACLF, que hay de nuevo, y básicamente lo que vamos a desarrollar es todo lo que considero importante dentro de los nuevos conceptos que vamos a ver en cuanto a cirrosis descompensada y las cosas puntuales que creo que son muy relevantes para todos conocer en cuanto al pase de cirrosis descompensada a ACLF y el ACLF como tal, ¿ok? Bien. Este es el contenido del día de hoy. Vamos a empezar con las nuevas definiciones, que es básicamente donde está lo nuevo, por así decirlo, la nueva reclasificación de la cirrosis descompensada, según su riesgo de mortalidad. Y, bueno, la definición que ya no está nueva de ACLF, que vamos a recordar. Bien. Estos son los estadios de la cirrosis hepática, los estadios clásicos conocidos, dados a conocer por D'Amico en su publicación. Tenemos primero al estadio 0, que es donde hay hipertensión portal leve, que no es clínicamente significativa aún, sin presencia de ninguna otra manifestación de descompensación, ni siquiera presencia de varices. El estadio 1, donde tenemos una hipertensión portal clínicamente significativa, que ahora tenemos otros parámetros para poder determinar indirectamente este diagnóstico, como la elastografía hepática. Y el estadio 2, donde ya hay la aparición de varices esófago-gástricas, pero aún sin ninguna presencia de descompensación. Y todos estos están dentro del bloque de cirrosis compensada. Presentando ya alguna descompensación, el paciente sea como un sangrado varicial que está catalogado como un estadio 3 o alguna descompensación diferente, digamos, pues ascitis, encefalopatía, cualquier descompensación diferente al sangrado, hablamos de un estadio 4, y cuando presenta ya un segundo evento de descompensación, hablamos de un estadio 5. Y mucho más avanzado aún, de un estadio 6, cuando tenemos una descompensación tardía, a la que le llamamos a los pacientes que tienen ascitis refractaria, encefalopatía hepática crónica, persistente, infusiones a repetición, falla renal, y pudiera asociarse también a falla de otros órganos, y a eso le llamamos ACLF, y vamos a hablar de esto un poquito más detallado más adelante. En todo caso, este es un esquema general, y lo más importante de esto es que en algún momento el paciente con cirrosis compensada evoluciona a presentar una descompensación, se hace una cirrosis descompensada. ¿Y por qué es importante este cambio? Porque cambia de forma drástica el pronóstico. Pasamos de una cirrosis compensada que tiene una sobrevida aproximada entre 10 a 12 años, al presentar ya una descompensación, esta sobrevida se acorta en la mayoría de pacientes, disminuyendo a 2 años. Podemos ver también en esta gráfica que de una cirrosis compensada podemos pasar de frente a una descompensación aguda con ACLF, no necesariamente pasar por todos los estadios que vemos ahí, y con esto mayor riesgo de mortalidad o necesidad de trasplante. Así también podemos ver que si el paciente se recupera del ACLF, puede volver a ser una cirrosis descompensada sin una falla de órgano. En cuanto a este cuadro, es un cuadro que nos permite ver cómo, conforme avanzan los estadios de la cirrosis, también la mortalidad que pueda tener el paciente a los 5 años aumenta grandemente, siendo de 88% de los pacientes que ya hacen una segunda descompensación con un estadio 5. Y también, conforme avanzan los estadios, el riesgo de migrar a un estadio siguiente es mayor. De este gráfico, básicamente me gustaría recalcar
que el paso de cirrosis compensada a descompensada puede darse a través de un curso agudo, una hemorragia digestiva, un desarrollo rápido de la citis, una encefalopatía, un cuadro infeccioso, que en realidad la mayoría de pacientes no se da de esta forma, o puede presentarse a través de un curso progresivo, que en realidad es lo que ocurre con la mayoría de pacientes, con entre el 50 y 70% de los pacientes progresa la cirrosis descompensada, pero de una forma lenta, ¿no? Esa citis que se va formando de forma larval a lo largo de los meses, por ejemplo. Y también existe un nuevo término, que es el término de recompensación, que se refiere a aquellos pacientes en los que puede disminuir la hipertensión portal y disminuir la fibrosis hepática luego de haber tratado el factor etiológico de la cirrosis, como por ejemplo aquellos pacientes con cirrosis hepática por hepatitis C en los que yo trato, curo al paciente de la hepatitis C, y si ésta no ha desarrollado una descompensación pues muy importante, podría haber la posibilidad de la disminución de fibrosis y de hipertensión portal, y esto podríamos llamarle recompensación. Este término aún está del todo definido, no hay un consenso aún para poder caracterizar en cuánto tiempo, de cuánto tiempo estamos hablando, de qué parámetros de mejoría estamos considerando, pero es un término que seguro más adelante vamos a poder determinar mejor en un grupo específico de pacientes. Bien, estos son los resultados del estudio PREDICT, que básicamente nos trae estos tres nuevos conceptos, ¿no? Que la cirrosis descompensada puede seguir un curso, alguno de estos. A una le vamos a llamar cirrosis descompensada estable, que es aquella cirrosis que cursa con una descompensación que a lo largo de su seguimiento de los 3 meses no presenta ni muerte intrahospitalaria ni rehospitalización. Tenemos una cirrosis descompensada inestable, que es aquella que cursa a lo largo del seguimiento de los tres meses, sea con una muerte intrahospitalaria de causa diferente al ACLF o rehospitalización. Y finalmente una cirrosis descompensada pre-ACLF, que se caracteriza porque en el seguimiento en los próximos 3 meses desarrolla algún grado de ACLF. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué hace la diferenciación entre estos tres grupos? Porque la sobrevida, el pronóstico, la mortalidad de estos pacientes va a variar, siendo menor en aquellos pacientes con cirrosis descompensada estable, teniendo una sobrevida de hasta el 95% al año, y aquellos pacientes con cirrosis descompensada inestable tienen una mortalidad mayor, tienen una mortalidad al año de 35%, y aquellos con pre-ACLF, pues una mortalidad de hasta el 67%. Y no tan solo pues hicieron la diferenciación de estos diferentes 3 cursos clínicos, sino que también intentaron determinar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que primen cada uno de ellos. Y bueno, aquí han hecho estas observaciones, que los pacientes con una cirrosis descompensada pre-ACLF, los que tienen peor pronóstico, tienen incremento de los factores inflamatorios a lo largo del tiempo, del seguimiento. Como por ejemplo podemos ver los leucocitos y la proteína C reactiva, mientras que en los otros pacientes esto se disminuye en el tiempo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los pacientes que están en el grupo de pre-ACLF tienen una mayor incidencia de infección bacteriana que los otros 2 grupos, y esto de alguna manera nos da un indicio de que hay un mayor componente inflamatorio en estos pacientes. Y también lo que recalca es que aquellos pacientes con cirrosis descompensada inestable tienen mayor hipertensión portal severa. ¿Y cómo fue definida esta? Como aquellos pacientes que tienen necesidad de uso de TIPS, o aquellos pacientes que han tenido hemorragias digestivas ariciales recurrentes. Entonces, a raíz de esto es que establece lo siguiente, es lo que propone, ¿no? Que estos diferentes 3 cursos clínicos tienen diferentes mecanismos por los que se produce la descompensación. En los pacientes con cirrosis descompensada pre-ACLF, el principal mecanismo es la inflamación sistémica. En aquellos pacientes, y de progresión rápida, dicho sea de paso. Aquellos pacientes con cirrosis descompensada inestable, su principal mecanismo es la hipertensión portal, de progresión rápida también, y aquellos pacientes con cirrosis descompensada estable tienen ambos mecanismos en realidad siguiéndose, pero con una progresión lenta.
Y podemos ver que la mortalidad al año es mayor, como lo hemos comentado ya, en los pacientes con pre-ACLF. Ahora, hemos hablado que los pacientes con cirrosis descompensada, con una descompensación aguda, pueden desarrollar un ACLF. ¿Y qué es un ACLF? Un ACLF vendría a ser la descompensación abrupta en un paciente que tiene ya un hígado dañado, en este caso un paciente cirrótico, y que lo predispone a un cambio en su evolución y un alto riesgo de mortalidad. Según los criterios del Grupo Europeo, el ACLF ha sido definido de la siguiente manera. En aquellos pacientes con cirrosis hepática que cursen con una descompensación aguda, o sea, citis, encefalopatía, hemorragia, infección, asociado a falla de órganos, sea hepática o extrahepática, y mortalidad elevada a los 28 días, que fue catalogada como más del 15%. Estos son los scores que tenemos para definir cuál es la falla de cada uno de los órganos. Para hígado es una bilirrubina por encima de 12, para riñón una creatinina de 2 a más, para cerebro una encefalopatía de grado 3 en adelante, para la coagulación un INR de 2.5 a más, para la falla circulatoria pues la necesidad de uso de vasopresores, y para la falla respiratoria un PAFI menos de 200. Ok, entonces se define como ACLF grado 1 aquellos pacientes con falla renal única o aquellos que tengan alguna falla de cualquier otro órgano pero asociado a disfunción renal, que quiere decir que la creatinina debe estar entre 1.5 y 2, o disfunción neurológica, que quiere decir que presentan encefalopatía grado 1 o 2. ACLF grado 2, aquellos pacientes que hacen hasta 2 fallas, y ACLF grado 3, aquellos pacientes que hacen hasta 3 fallas de órgano. Y como podemos ver, hay un incremento de mortalidad significativo en relación con el incremento del grado de ACLF. Ahora, ¿por qué es que utilizamos los criterios europeos? Y son a los que me voy a referir a lo largo de toda la charla, porque son los que tienen mayor cantidad de estudios, mejor calidad de estudios también. Y si realmente queremos reconocer a un grupo que tenga mayor riesgo de mortalidad, a un grupo que va a tener un peor pronóstico, pues los que tienen mejor, los criterios que tienen, que son mejores predictores de mortalidad, son los criterios del Grupo Europeo, como podemos ver en este gráfico, donde el área bajo la curva es mucho mayor utilizando los criterios del Grupo CLIF, si los comparamos con los criterios de Asia-Pacífico o del Grupo Americano. Ahora, ¿por qué es tan importante clasificar a la cirrosis en tantos grupos, ¿no? Porque finalmente todos son pacientes cirróticos. No todo paciente cirrótico es igual al otro, ¿no? No es igual tener a un paciente con cirrosis hepática, fácil hasta diagnosticada solo por FibroScan, con exámenes normales y sin ninguna descompensación, a tener un paciente con cirrosis hepática, con una hemorragia aguda y que quizás me hace inclusive falla hemodinámica o alguna otra falla. Tienen sobrevidas muy diferentes, y el accionar, el manejo, debiera de estar orientado a sus factores de riesgo también. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué es importante clasificar a la cirrosis? Porque me permite reconocer factores de riesgo, inclusive, como podemos ver ahora, factores de mecanismos fisiopatológicos que nos van a permitir tratar de forma diferente también en algún momento en el que esté esto mucho mejor clasificado. Ahora, y es importante para nosotros también clasificar, realmente tenemos una incidencia relevante de ACLF en nuestra realidad, que implique pues que tengamos que estar al tanto de reconocer a estos pacientes. Bueno, les voy a mostrar que es un poquito de nuestra realidad. Trabajo en el servicio de hígado del Hospital Rebagliati. Tenemos más o menos en nuestra unidad, en nuestro servicio, aproximadamente unos 350 a 400 ingresos de pacientes con cirrosis hepática a lo largo del año, de los cuales más o menos 250 a 300 son cirrosis hepática descompensada. No que ingresaron por algún procedimiento, por algún estudio, sino por alguna descompensación. ¿Ok? La mayoría de ellos manifestados de forma aguda. Y en estos pacientes, en este grupo de pacientes que nosotros hemos podido ver de cirrosis descompensada, vemos que el 23% de ellos desarrolla un grado de ACLF. Quiere decir, aproximadamente uno de 4 de nuestros pacientes nos hace una falla hepática aguda sobrecrónica, y como vemos, nuestra mortalidad a los 28 días es de 43%, y al año de más del 75%. Y bueno, ¿qué otra característica importante podemos ver aquí, por ejemplo?
que además pues, de lo que ya sabemos que conforme aumenta el grado de ACLF también aumenta el porcentaje de mortalidad, que todos nuestros pacientes con ACLF grado 3 han fallecido para el sexto mes. Entonces, sí es un problema en nuestra realidad. Ahora, la hipótesis de la inflamación sistémica también es digamos, una hipótesis que viene cobrando pues bastante importancia recientemente, y lo que busca es reconocer a la inflamación sistémica como un factor común dentro de los mecanismos que producen la descompensación, las diferentes manifestaciones de descompensación en la cirrosis hepática, incluso la falla de órganos. Este es un esquema que les he hecho donde básicamente quiero recalcar dos cosas, que en los pacientes con cirrosis hepática pues se produce la hipertensión portal, y con eso diferentes factores que llevan a la translocación bacteriana y a la producción de PAMPs y bacterias que pasan al torrente sanguíneo y estimulan la respuesta inmunológica del paciente, y con eso desarrollan un cuadro de inflamación sistémica. Y a su vez, el mismo daño hepático producto de la cirrosis hepática, que hay un daño tisular, y con esto la producción de DAMPs. Todo esto en conjunto produce una inflamación sistémica que mediante diferentes mecanismos a nivel de diferentes órganos, como podemos ver, produce las diferentes manifestaciones de descompensación, mayores factores de inflamación que solo gatillan, estimulan, sirven de un círculo vicioso para esta cascada inflamatoria, y bueno, y con eso pueden llevar a la falla de órganos también. Bueno, aquí podemos ver cómo hay mayor componente inflamatorio conforme los diferentes tipos de cirrosis hepática descompensada, y aumenta con los diferentes grados de ACLF. Ahora, en cuanto a la evolución del ACLF, que es importante que recalquemos aquí, siempre que hablo de ACLF recalco este cuadro, a mí me gusta mucho explicarlo. Lo primero que tenemos que saber es que no basta con hacer el diagnóstico inicial de ACLF, sino hay que seguirlo en el tiempo, porque el ACLF es una entidad dinámica. Y el grado de ACLF, la evolución del paciente va a cambiar en el tiempo, y sobre todo va a hacer esto en un tiempo corto. O sea, tengo que evaluar constantemente para poder determinar un mejor pronóstico de mi paciente, y con esto ofrecer oportunidades de mejora o inclusive limitarlas. ¿Ok? Entonces, dentro de este estudio, que son los resultados del estudio Canonic, se ha podido establecer de que los pacientes con ACLF pueden cursar con estos tres cursos. Uno, un buen grupo de pacientes, de más o menos el 50%, pueden presentar una resolución o mejoría del ACLF. Un 30% de los pacientes cursa con un curso fluctuante o estacionario, quiere decir que termina con el mismo grado de ACLF con el que empezó. Y un 20% de los pacientes va a cursar con un empeoramiento del grado de ACLF, es decir, que este va a aumentar en el tiempo. ¿En cuánto tiempo? La mayoría de estos pacientes se ha determinado el grado final de ACLF entre el día 3 y 7, es por eso que más adelante vamos a ver que este es el tiempo crucial para reevaluar al paciente. Otras cosas que podemos sacar de este cuadro es que hay menor probabilidad de resolución cuanto más alto sea el grado de ACLF. Como podemos ver aquí, los pacientes con ACLF grado 1 tienen una chance de resolución completa del ACLF de más del 50%, aquellos con ACLF grado 2 de aproximadamente 35%, y aquellos con ACLF grado 3, pues una mucho menor de más o menos 16%. Ahora, independientemente del grado de ACLF con el que se empieza, si el paciente logra la resolución del ACLF, tiene mejor pronóstico. Y de hecho, independientemente si empezó con ACLF 1, 2 o 3, la mortalidad es similar en estos tres grupos de pacientes, siempre y cuando hayan resuelto el ACLF entre el día 3 y 7. ¿No? No hay ninguna diferencia significativa entre la mortalidad de estos grupos de pacientes. Y a su vez importa más el grado con el que termine el ACLF, el grado final entre el día 3 y 7, más que el grado inicial. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Si tenemos un paciente que inicialmente empieza con un ACLF grado 1, pero que en la evolución no se hizo el diagnóstico de forma oportuna, no pudo recibir pues, el tratamiento adecuado, no pudo pasar a UCI, se deterioró, etc., y progresa a un ACLF grado 3, su mortalidad puede ser del 87% a los 28 días y del 100% a los 90 días.
Mientras que si yo tengo, por ejemplo, un paciente que empieza quizás con una ACLF grado 2, pero este resuelve en el tiempo, su mortalidad es mucho menor, ¿no? A los 90 días del 12%. Bien, ¿y de qué depende esta evolución, no? De que vaya mejor o peor el paciente. Bueno, de que podamos hacer un diagnóstico temprano y oportuno para poder tratar a tiempo, de controlar el factor precipitante, y este es un dato importante, ¿no? Lo que otro que ha determinado el Grupo Europeo es que hay factores precipitantes y lo ideal es encontrarlos para poder tratarlos, porque mientras no las tratemos van a seguir produciendo la cascada inflamatoria, ¿ok? De un manejo intensivo oportuno, que muchas veces es limitado porque no tenemos la facilidad, no sé si pasa en sus hospitales también, de poder trasladar al paciente a la unidad de cuidados intensivos o una unidad especializada para que pueda ofrecer el manejo de cada falla de órgano como corresponde. Así también las infecciones asociadas, que vamos a ver de esto un poquito más aparte, y de la posibilidad o no de trasplante, que vendría a ser fácil, la única opción terapéutica que realmente cambia el pronóstico del paciente. Bien, sobre el impacto de las infecciones, ¿es realmente común? Pues sí, el paciente, las infecciones bacterianas son el factor precipitante más común en tanto la población europea como la población latinoamericana. Tenemos data que aún no está publicada del estudio Clara, pero que ya se ha revelado, por así decirlo, en algún congreso previo, y que nos dice que más del 50% de los pacientes con ACLF en ese estudio latinoamericano ha tenido como precipitante alguna infección bacteriana. Y también vamos a ver que los pacientes con ACLF tienen mayor riesgo de infectarse, y esto pues crea un círculo vicioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que la probabilidad de desarrollar infección es mucho mayor en el paciente con ACLF que en aquellos que solo tienen una descompensación aguda sin falla de órgano. Estos datos son de un estudio derivado del Canonic, publicado por Fernández, con más de 407 pacientes con ACLF, comparándolos con 235 pacientes con solo descompensación aguda. Y también podemos ver que a mayor grado de ACLF, mayor incidencia de infecciones, siendo de más de 80% en aquellos pacientes con ACLF grado 3. Ahora, ¿es una realidad también para nosotros este problema? Lamentablemente es una realidad mucho peor, o al menos eso es lo que nosotros hemos podido ver en nuestra data de pacientes con ACLF. En nuestro caso, nuestro factor precipitante más común también son las infecciones bacterianas, en 55% de los pacientes, y aquellos pacientes que inicialmente no tuvieron un proceso infeccioso, durante su evolución en el ACLF hacen alguna infección hasta en el 72%. Finalmente tenemos que de todos nuestros pacientes con ACLF, hasta el 87% ha desarrollado algún proceso infeccioso, sea al inicio o durante la evolución del ACLF, siendo nuestras infecciones más comunes las infecciones urinarias a la cabeza en la mitad de los pacientes, luego las infecciones respiratorias, y en tercer lugar las PBS, ¿ok? Tenemos una incidencia de infecciones multiglobo resistentes un poquito menor a las reportadas en poblaciones europeas, que es de 15% aproximadamente, siendo la mayoría de estas secundarias infecciones BLE. Entonces sí que es un problema para nosotros. ¿Y cómo cambiamos esto? Esta es una pregunta que nosotros nos venimos haciendo, porque realmente nuestra realidad es muy penosa, ¿no? Espero más o menos responder esta pregunta al final de la charla. Bien, ahora sabemos que las infecciones son tremendamente frecuentes, pero realmente impactan en el pronóstico del paciente. Lo que podemos ver en este gráfico es la probabilidad de sobrevida a los 90 días en pacientes con ACLF y solo con descompensación aguda, que están infectados versus no infectados. Y lo que podemos ver es que hay una diferencia significativa entre aquellos que no tienen un proceso infeccioso versus aquellos que sí están infectados. Por ejemplo, refiriéndonos estrictamente a ACLF, los pacientes con ACLF sin infección tienen una tasa de sobrevida del 72%, siendo mucho menor en aquellos que desarrollan un proceso infeccioso, una tasa de sobrevida del 49%. Y lo mismo ocurre para los diferentes grados de ACLF 1, 2 y 3. Además de que podemos ver por qué probablemente está ocurriendo esto, ¿no? ¿Por qué está asociado a un mal pronóstico? Lo que hemos podido ver es que los pacientes con infecciones en ACLF tienen mayores factores de inflamación,
que se van a ver caracterizados por incremento de leucocitos, PCR y otras citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Probablemente este sea el mecanismo por el que se asocia a mayor mortalidad también, porque hemos visto lo importante de la inflamación sistémica en la manifestación de la falla de órganos. Ahora, las infecciones también se asocian a menor tasa de... Perdón, los pacientes con ACLF tienen menor resolución de las infecciones que aquellos que no tienen ACLF, y también tenemos mayor riesgo de infecciones MDR en estos pacientes. Bien, vamos con los scores pronósticos y cómo aplicarlos. A ver, aquí he decidido, en esta parte que es un poquito más práctica, porque es finalmente lo que vamos a ver cuando estemos frente a un paciente con cirrosis descompensada. Así que les he planteado este caso clínico. Tenemos un paciente varón de 63 años, único antecedente de relevancia, además de la cirrosis hepática, es que ha tenido una úlcera gástrica. Los hallazgos relevantes en cuanto a la cirrosis hepática es que es una cirrosis por alcohol, mantiene un Child B, no tiene antecedente de hemorragia varicial, es más, en la endoscopía solo tiene varices esofágicas incipientes, sin antecedente de ascitis, pero sí de edema periférico, y sí ha presentado como descompensaciones previas del curso progresivo encefalopatía hepática. Además, es un paciente con un hepatocarcinoma BCLCA con un nódulo único de 28 milímetros dentro de criterios de Milán, y es más, por este motivo es que el paciente se hospitaliza para realizar la evaluación pretrasplante con la intención de ingresarlo a lista de espera. Y bueno, ingresa por ese motivo, por un motivo de no descompensación. Sin embargo, durante la evolución, en su hospitalización, al cuarto día, cursa con encefalopatía que llegó a ser de grado 2, con oliguria, había presentado 400 cc de orina en 24 horas. Para el examen físico, en ese momento, presión ok, frecuencia cardíaca con tendencia a la taquicardia, saturando bien aún, y con febrícula, ¿no? Con una temperatura de 37.9. Al examen bradicíclico, desorientado en tiempo, ictericia sin esclera, abdomen sin hallazgos significativos. Lo que podemos ver al momento de los exámenes de laboratorio, aquí les puse sus basales, pero los del día 24 de agosto, pues que son el día en el que se descompensa, presenta un incremento importante de leucocitos con desviación izquierda, con abastonados 15%, un PCR elevado, sin mayor variación en cuanto a la bilirrubina. La creatinina sí había trepado de 1.3 a 2.1, entonces estamos ante un paciente con un AKI y con un incremento del MEL también. Tenemos un paciente cirrótico, HLV9, MEL26, con encefalopatía hepática grado 1, sepsis foco a determinar, un AKI, y también un hepatocarcinoma que conocemos como antecedente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con cirrosis con una descompensación aguda? Tenemos que, lo primero, verificar si tiene ACLF aplicando el CLIF-C Organ Failure Score, y bueno, de tener un ACLF, ver qué grado de ACLF es, y seguirlo en el tiempo con el CLIF-C Acute Descompensation, Eclipse ACLF Score, perdón. En caso de que mi paciente no tuviera ACLF, tendría que aplicar el Eclipse Acute Descompensation Score. Ahora, pero bueno, aplico el score a mi paciente, coloco los datos que he comentado ya, y bueno, tenemos esta calculadora que es libre, que nos lo ofrece el grupo CLIF, por si no recuerdas cuáles son los criterios para cada falla de órgano. Bueno, los puedes colocar aquí y te arroja y te dice si tiene ACLF o no tu paciente, e inicialmente nuestro paciente tenía un ACLF grado 1, ¿ok? Con una falla de órgano nada más, que era la falla renal, ¿ok? Ahora, inmediatamente cuando tienes un diagnóstico de ACLF, te envía a sacar el CLIF-C ACLF Score, donde tienes que ingresar 2 datos más, la edad y el conteo de leucocitos, y te da de forma mucho más precisa cuál es la probabilidad de mortalidad de tu paciente en 1 mes, 3 meses, 6 meses y al año, ¿ok? Y como vamos a ver, este score también nos va a servir más adelante para también delimitar hasta cuándo vamos a seguir ofreciendo terapia en estos pacientes.
Bien, en caso de que mi paciente no tuviera ACLF, como les comentaba, aplicamos este otro score, que es el score para descompensación aguda, donde tenemos 5 parámetros, la edad, los leucocitos, el sodio, el INR y la creatinina, y bueno, nos da este numerito de Clear Acute Descompensation Score, que si fuera por debajo de 45, nos habla que es un paciente que tiene una mortalidad muy bajita, de menos del 2%, y probablemente se puede ir de alta pronto y con manejo ambulatorio. Si tuviera un score entre 45 y 60, la mortalidad es de 2 a 30% y hay que tener un manejo hospitalario, y si fuera mayor a 60, la mortalidad es de mayor de 30%, y bueno, debiera de estar idealmente en una unidad especializada porque el riesgo de desarrollar ACLF es muy alto, ¿ok? Bien. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Inicialmente nuestro paciente tenía una ACLF grado 1, esto fue el 24 de agosto, que le he puesto día 0, por un cuadro séptico, ¿no? Había hecho fiebre, tenía leucocitosis, síntomas, se agregaron síntomas respiratorios, se le inició meropenem porque era una infección intrahospitalaria en este paciente y porque tenía un cuadro de descompensación abrupto, ¿no? Había hecho una ACLF, una falla hepática aguda sobrecrónica. Se le inició el tratamiento con albúmina como manejo de AQI, y lo que habíamos visto es que persistía con fiebre, luego nos hizo hipotensión, se agregó disnea y tos, se le hizo una placa de tórax, y se le vio un infiltrado apical izquierdo, más derrame pleural bilateral basal, ¿ok? A esto, como podemos ver al día siguiente en los exámenes, se agrega que un incremento del INR, de la bilirrubina, la creatinina también había aumentado hasta 2.75 y cayó el PAFI, les comenté que había hecho dificultad respiratoria, sin embargo había mejorado un poquito la diuresis. Decidimos, al no haber respuesta a la fluidoterapia, agregar noradrenalina, y también la necesidad de utilizar oxígeno por cánula binasal inicialmente y luego por máscara de reservorio. Cuando hacemos la evaluación al día siguiente, nuestro paciente se había realmente deteriorado, ya no era una ACLF grado 1, sino pasó a ser una ACLF grado 3, tenía falla renal, tenía falla respiratoria porque su PAFI estaba por debajo de 200, y además tenía la falla hemodinámica, ¿no? Que había necesidad de utilizar vasopresores. Entonces teníamos los 3 criterios para esas 3 fallas y era una CLF grado 3. Afortunadamente, esto ha ocurrido prácticamente en nuestras narices, se ha podido actuar de forma oportuna. Como el paciente persistía febril a las 48 horas, decidimos agregar un segundo antibiótico, continuó con el soporte de albúmina y noradrenalina, y en el tiempo, en los días posteriores pasados del día 3 en adelante, mejoró la PAM, se pudo disminuir la necesidad de noradrenalina, finalmente se detuvo más o menos al día 5, el albúmina al día 3, y bueno, completó la terapia antibiótica por 10 días. Así también mejoró el PAFI en el paciente, y bueno, llegamos el 30 de agosto, 6 días después, y como habíamos comentado, debíamos de evaluar constantemente esto. De hecho, hemos visto que de una ACLF1 pasó a un grado 3, y ahora, ¿en qué ACLF está? Lo que podemos ver es que aplicando los scores con los nuevos parámetros de nuestro paciente al día 6, en este caso fue el día que decidimos aplicar el score, puede ser entre el día 3 y 7, es que nuestro paciente ya no tenía falla renal, ya no tenía falla hemodinámica, no había necesidad del uso de vasopresores, y el PAFI mejoró, ¿no? Y aplicando los datos, nuestro paciente pues ya no tenía ACLF al día 6, y esto le implicaba un mucho mejor pronóstico, ¿verdad? Independientemente de que previamente haya cursado con ACLF grado mayor. Este es un esquema de cuáles son los pasos a seguir. Tenemos primero la evaluación inicial, luego la evaluación entre el día 3 y 7, que es lo que hicimos con el paciente. Si no tuviera ACLF, deberíamos de seguir la terapia pues, convencional. Los pacientes, sobre todo aquellos que mantienen el ACLF, y principalmente si es ACLF grado 2 o 3, debemos de valorar la posibilidad de trasplante en estos pacientes, porque como vamos a ver más adelante, es la única opción curativa que mejora el pronóstico del paciente. Idealmente, debiéramos de evaluar a estos pacientes que mantienen el ACLF posterior al día 3-7, hacer una evaluación pretrasplante rápida, ¿no? A veces podemos demorarnos mucho en la evaluación pretrasplante, bueno, cuando tenemos tiempo, pero en estos casos el tiempo es relevante y es importante ingresarlos a lista de espera. Por ende, debemos de recordar que estos pacientes debieran idealmente manejarse en un centro trasplantador.
¿Qué pasaría si el paciente no es trasplantable? Si hay alguna contraindicación absoluta para trasplante, o si, por ejemplo, pasó lo que nos pasó en la pandemia, que hemos estado sin posibilidad de trasplantar por varios meses. Cuando trasplante no es una opción viable, independientemente de cuál sea el motivo, debemos de valorar si el paciente tiene criterios de futilidad. ¿Y cuáles son estos criterios de futilidad? Es que el paciente tenga 4 o más fallas de órganos o que tenga un CLIF-C ACLF score al día 3-7, luego de un manejo intensivo de más de 64. ¿Por qué? Porque como podemos ver en este cuadro, aquellos pacientes con más de 4 o más fallas tienen una mortalidad del 100% a los 90 días. Es decir, todos van a fallecer independientemente de lo que hagamos. Recordemos que esto es cuando no podemos ofrecer trasplante, ¿ok? Y de la misma forma ocurre cuando el CLIF-C ACLF score es por encima de 64, ¿ok? Bien, pasamos finalmente a la última parte de la charla. ¿Qué hay de nuevo en cuanto al manejo? En este cuadro intento resumir cómo yo creo que se enfoca el manejo de ACLF. Tenemos las medidas generales que van, uno, a tratar el factor precipitante. ¿Qué quiere decir esto? Pues si es que el factor precipitante es una infección, que es lo más común, como hemos comentado, tengo que dar la terapia antibiótica oportuna, necesaria, ¿verdad? Porque si no, no diagnostico el factor precipitante, no me doy cuenta que mi paciente tiene una infección, pues ese factor va a estar ahí y simplemente mi paciente no va a mejorar. ¿Okay? Si fuera una hepatitis alcohólica, darle tratamiento con corticoides. Si fuera alguna droga, ejemplo, un DILE, la suspensión inmediata y así. Dar el soporte intensivo de cada falla de órgano según corresponda. Idealmente este manejo debe hacerse en UCI. Tenemos un concepto errado, o al menos aún ocurre en mi experiencia, lo que he podido ver, de que el paciente con cirrosis es un paciente con muy mal pronóstico y no recuperable, ¿no? De frente los tachan como pacientes no recuperables y muchas veces se les niega la oportunidad de pasar a UCI. Ya luego me comentarán si esto es una realidad para ustedes también y hay que estar intentando detrás del luciólogo para que por favor les pueda ofrecer el manejo que corresponde porque se ha corroborado y lo vamos a poder ver que con un manejo oportuno, lo hemos visto en nuestro paciente también, se puede resolver, en este caso el ACLF, y si el paciente fuera trasplantable incluso, podríamos cambiar todo el pronóstico del paciente. Entonces, debiéramos de insistir en el manejo oportuno por UCI. Y bueno, tercero, como una cápita especial, la profilaxis y tratamiento de infecciones, independientemente de cuál haya sido el factor precipitante, por lo que ya hemos visto, por lo gran frecuente que son. Tenemos las terapias puentes también. Y bueno, les llamamos terapias puentes así porque van a servir de puente a una terapia definitiva, que en este caso vendría a ser el trasplante hepático. Es la única terapia que realmente mejora la sobrevida del paciente, incluso la equipara a de aquellos pacientes cirróticos sin ACLF. Como he colocado aquí, idealmente debiera ser un trasplante temprano, porque no es que tengamos un tiempo indefinido para poder trasplantar al paciente, usualmente tenemos ventanas cortas de tratamiento para poder ofrecerles trasplante. Debiéramos de hacer una evaluación continua de los pacientes que son potencialmente trasplantables, porque puede ser que lleguemos a un momento en el que estemos muy tarde para hacer el trasplante. Y esta idea de aquí, que es priorizar a estos pacientes en lista de espera, hoy por hoy estos pacientes no se priorizan en lista de espera hasta donde yo sé, en ninguna parte, no solo aquí, pero estoy segura que en algún momento vamos a establecer cuáles son los grupos que debieran de priorizarse y establecer cómo priorizar a estos pacientes en lista, porque como les comentaba, tienen buenos resultados en cuanto a sobrevida, sí, pero tenemos un tiempito corto para actuar. ¿Ok? Bien. Ahora, en cuanto al manejo de infecciones, quiero recalcar algo. Les había comentado en una diapositiva, pues, en una de las partes más anteriores cuando me referí a infecciones, que cómo arreglamos este problema, ¿no? Que las infecciones sean tan comunes. Y bueno, intento de alguna manera responder esa pregunta con este esquema. Lo principal, pues, son medidas preventivas, ¿ok? Optimizar los protocolos de bioseguridad. Medidas tan sencillas como el lavado de manos, el cambio de ropa,
Así de sencillo, ¿no? Tenemos que, si bien pueden ser medidas que uno considera que las hacemos, pues quizás no somos tan estrictos en realizarlas, y para el manejo de estos pacientes esto es fundamental. Disminuir el riesgo de translocación bacteriana, evitar el estreñimiento en estos pacientes. He visto también estudios acerca del microbioma de estos pacientes, sin embargo, no tenemos todavía evidencia en la que pudiéramos actuar sobre esto para mejorar el pronóstico de los pacientes con ACLF infectados. Desfocalización, toma de cultivos. A veces esperamos tener pues todos los parámetros para de infección para recién cultivar al paciente y tratarlos. Y este es un grave error porque muchas veces llegamos muy tarde. Nosotros hoy por hoy no tenemos un protocolo de hacer monitoreo con cultivos cada determinado número de días, por ejemplo, pero sí tenemos como protocolo tomar pancultivos, radiografía de tórax, examen de orina, estudio líquido acítico a todos los pacientes con cirrosis hepática que llegan por alguna descompensación aguda, independientemente de cuál sea la descompensación, más aún si desarrollan ACLF, porque nuestra propia estadística nos dice que las infecciones son la causa más común. Vigilancia epidemiológica, como por ejemplo verificar la colonización rectal, eso lo hacemos nosotros, lo hacen en otros lugares sí, y de hecho se ha visto que los pacientes con colonización rectal por bacterias MDR tienen mayor chance de desarrollar infecciones. El uso de profilaxis antibióticas según guías, tenemos parametrados 3 profilaxis antibióticas claramente indicadas, cuando hay HDA, cuando tenemos una PBE previa y como profilaxis primaria para PBE. Y bueno, esto es en cuanto a las medidas preventivas. En cuanto al tratamiento oportuno, lo más importante es que tengamos alta sospecha diagnóstica, ¿no? Lo más común es que nuestro paciente esté infectado, entonces tenemos que realmente ir en búsqueda de esto, ¿ya? Repito, no hay que esperar que estén todos los parámetros de infección para recién poder plantear esto como una causa o como un factor añadido. Y un tratamiento correcto, ¿no? De nada nos sirve hacer un diagnóstico temprano si es que no tratamos de forma correcta, ¿no? Dar el antibiótico correcto, ¿verdad? Y para esto debemos tener claro cuáles son los factores de riesgo para infecciones MDR. Y segundo, conocer nuestro perfil microbiológico de infecciones propio, ¿no? En cada hospital, porque va a variar. No necesariamente van a ser los mismos de las guías que nos leemos, por ejemplo, de Europa, de Norteamérica. Entonces tenemos que conocer cuál es nuestra realidad. En base a todo este problema que tenemos nosotros en cuanto a las infecciones, hoy por hoy tomamos data de todos los cultivos que tenemos en nuestro servicio de hígado y esperamos pues más adelante que esto nos sirva para poder orientar mejor nuestra terapia antibiótica. En cuanto a las terapias puentes, les he colocado este cuadro resumen, por así decirlo, donde básicamente vemos que si vamos a ver resultados en sobrevida, realmente, si hablamos de el Extracorporeal Liver Assist Device, el Prometheus o el MARS, pues la verdad es que ninguno tiene una implicancia, una mejoría en la sobrevida de estos pacientes. Sí pueden mejorar la encefalopatía, pueden mejorar las bilirrubinas, pueden mejorar inclusive la función renal, y nos van a servir en todo caso para que el paciente llegue en mejores condiciones al trasplante, pero no va a mejorar su sobrevida si trasplante no va a ser una opción posterior. Lo que sí vemos que tenemos un estudio acerca de recambio plasmático, donde sí se ha visto una mejoría significativa de la sobrevida en aquellos pacientes en los que se les aplica este recambio plasmático, pero ha sido hecho en pacientes con ACLF solo por hepatitis B, y no considerando los criterios del grupo europeo, que son los que hoy por hoy estamos manejando. Sí, estamos a la espera de los resultados del estudio APACHE, que busca tratar a los pacientes con recambio plasmático y solución de albúmina al 5%. Esperemos que sea algo más, que nos dé mejores resultados, ¿no? Hay otras potenciales dianas terapéuticas que seguro van a ser evaluadas en el futuro, que van más asociadas a los mecanismos por los que se produce la inflamación sistémica, que es la base del desarrollo del ACLF. No vamos a ampliar en esto porque la verdad es que todavía no tenemos evidencia sobre esto, son potenciales dianas terapéuticas. Y finalmente, el trasplante es una opción terapéutica para estos pacientes. Algunos creen que son pacientes que están tan mal que ni siquiera un trasplante puede salvarlos. Y lo que podemos ver, con esto podemos responder a esta pregunta, que los pacientes con ACLF, incluso ACLF grado 2 y 3,
pueden mejorar grandemente su sobrevida con un trasplante hepático oportuno. Aquí vemos que la probabilidad de sobrevivir en aquellos pacientes que no se trasplantan es de 10% versus aquellos que se trasplantan de forma temprana es del 80%. Y si vemos exclusivamente los pacientes con ACLF grado 3, que son, digamos, los más comprometidos, vemos exactamente los mismos resultados. Como les comentaba, el ACLF grado 3 no debe de ser considerado una contraindicación para trasplante. Aquí podemos ver en este cuadro comparativo que la sobrevida al año para los pacientes con ACLF 1, 2 y 3 es similar. No hay diferencias significativas. Y es más, ni siquiera hay diferencias significativas si lo comparamos con aquellos pacientes que no tienen ACLF. Ahora, sí hay una diferencia importante entre estos grupos, que es que aquellos pacientes que se trasplantan con ACLF tienen mayores complicaciones post-trasplante. Y es más, aquellos con ACLF grado 3, el 100% de los pacientes va a cursar con complicaciones post-trasplantes. ¿Cuáles? Infecciosas, bacterianas, virales, complicaciones biliares, complicaciones vasculares. Lo cierto es que va a implicar mayor estancia hospitalaria, mayor estancia en UCI, mayor costo, mayor necesidad de diálisis, pero finalmente, si bien va a ser mucho más difícil el manejo, podemos obtener los mismos resultados en cuanto a sobrevida. Ahora, ¿hay algún momento en el que debamos decir, incluso ante posibilidad de trasplante, pues detenernos? ¿Hay hoy por hoy este término, el paciente muy enfermo para trasplantar? Es como lo he traducido. Y bueno, aquí les he puesto una imagen de lo que a veces vemos cuando vamos a evaluar a nuestro paciente, ¿no? Está con antibióticos, está con infusión de vasopresores, con ventilación mecánica, con sonda nasogástrica, con sonda Foley. Realmente una imagen que puede ser pues impactante y quizás aterradora cuando uno se enfrenta al paciente, ¿no? Sí es correcto de que hay un grupo de pacientes que no se va a beneficiar del trasplante, que no debiéramos de trasplantar, porque su sobrevida post-trasplante es igual de mala, ¿ok? Y bueno, este estudio que a mí me gusta mucho, así que los que están interesados los invito a leerlos, pues nos determina qué pacientes no se van a beneficiar de un trasplante y no debiéramos de ofrecerlo. Aquellos pacientes con falla respiratoria que tengan un PAFI menos de 150, aquellos con shock refractario que utilicen noradrenalina a dosis entre 0.6 a 1 microgramos kilo minuto, o la necesidad de utilizar 2 vasopresores para mantener la PAM por encima de 65, y aquellos pacientes con altos niveles de lactato por encima de 9 milimoles por litro. Aparte, ahí les he puesto los otros criterios que deberíamos de considerar como contraindicación para trasplante. Estos se aplican no tan solo para aquellos pacientes con ACLF, sino aquellos que no tienen ACLF también. Y bueno, nos vamos a ver en esto. Y finalmente, esta es una nueva herramienta también, bueno, relativamente nueva, que nos permite reconocer a aquellos pacientes que no debieran de ser considerados para trasplante. Es un estudio básicamente hecho en pacientes con ACLF grado 3, es decir, los que están más graves. 152 pacientes a los que se les hizo trasplante, cursando con un ACLF grado 3, han determinado que estos parámetros, la ventilación mecánica, el lactato arterial, la edad y el conteo de leucocitos, aplicando un punto para cada uno, aplicamos este score, que es el Transplantation for Acute Liver Failure, Acute on Chronic Liver Failure 3 Model, que es el TAM score. Aquellos que tienen un TAM score entre 0 a 2, es decir, solo 2 de estos parámetros, tienen bajo riesgo y por ende pueden ir a trasplante, y aquellos que tienen aquí es más de 2, de un score de 2, tienen alto riesgo y por ende el trasplante va a ser fútil. No debiéramos de indicarle trasplante. Aquí vemos la sobrevida de los pacientes que tienen un score hasta 2, que es de 83%, similar a la que hemos visto previamente, y aquellos que tienen un TAM score de más de 2, pues la sobrevida, incluso con trasplante, muy baja. Finalmente, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? La cirrosis descompensada tiene 3 cursos clínicos diferentes: cirrosis descompensada estable, inestable y pre-ACLF, y con mecanismos fisiopatológicos distintos, y por ende van a tener dianas terapéuticas seguro más adelante distintas. La inflamación sistémica es el mecanismo clave en la progresión de cirrosis compensada, descompensada y ACLF.
El ACLF es una entidad dinámica que se diferencia de la descompensación aguda por la presencia de falla de órgano y de alta mortalidad. Al tener un curso dinámico, requiere una evaluación constante. Tenemos para esta evaluación diferentes tipos de score claramente validados, donde podemos ver la evaluación, la evolución, el pronóstico, incluso podemos establecer criterios de futilidad. Recordad que los criterios de futilidad es para aquellos pacientes que no son tributarios de trasplante. El trasplante hepático es una opción terapéutica para pacientes con ACLF, siendo la sobrevida post-trasplante similar a aquellos pacientes que no tienen ACLF, sin embargo, se asocia a mayor tasa de complicaciones post-trasplante. Y finalmente, las infecciones bacterianas son muy frecuentes en estos pacientes, incluso en nuestro medio, y se asocian a peor pronóstico, menor sobrevida, por lo que es prioritario la prevención y el diagnóstico temprano. Eso es todo lo que les quería comentar en cuanto a este tema. Desde ya, gracias por su atención. No sé si puedo ver las preguntas. A ver, María Gracia, ayúdame, no sé cómo salir de aquí. Acá estoy. A ver, gracias Laura, ha sido una excelente exposición, muy clara, muy didáctica. Todavía no tenemos preguntas, mientras que se van animando a escribir sus comentarios o sus preguntas. Yo tenía una duda. ¿Existe alguna correlación entre el tipo de factor precipitante, o sea, si es hepático, si es extrahepático, y la severidad del ACLF, o es lo mismo? Cuando en algún momento estuve revisando toda esta parte de los factores precipitantes, había un estudio que sí separaba a los factores intrahepáticos como aquellos que tienen, digamos, un peor desenlace, ¿no? Sin embargo, la diferencia más clara que hay con respecto a los factores precipitantes es cuando separamos aquellos que se precipitan por una infección versus cualquier otro factor precipitante. Y ahí, como hemos visto, la evidencia es clara en que aquellos que desarrollan una infección, en este caso como factor precipitante, pues tienen peor pronóstico, ¿no? Mayor mortalidad. Nosotros, cuando tomamos la data de ACLF, quisimos hacer esta misma comparación, pero la verdad es que nuestro resultado no fue favorable, o sea, no coincidió con ese, pero a mi criterio, básicamente porque tenemos tantos pacientes infectados que no había forma de hacer una comparación correcta, porque no teníamos un grupo de comparación suficiente, ¿no? Asumo que podemos llegar a la misma conclusión aquí, pero tendríamos que tener mayor data, mayor cantidad de pacientes, ¿no? Exacto, de acuerdo. Tenemos ahí más o menos un sesgo, ¿no? Porque como la mayor cantidad de factor precipitante son infecciones, ahí no podemos diferenciar bien. Y justo hablando de eso, en nuestro caso clínico, pues el paciente se descompensa muy rápido, hace fiebre y hace leucocitosis, ¿no? Pero hay algunos pacientes bueno, que por la misma cirrosis tienen hiperesplenismo, ya vienen con leucopenia, están inmunosuprimidos, el paciente no hace fiebre, no tiene leucocitosis, de repente no le da mucho el PCR, los factores inflamatorios, pero se descompensa súbitamente, ¿no? Generalmente el paciente que entra por un estudio nada más. Los pacientes se pancultivan, definitivamente, radiografía de tórax, todo lo que has dicho, pero ¿estarías de acuerdo en iniciarles antibiótico como profiláctico, sabiendo que la infección es el principal factor predisponente de ACLF? Ante la mínima sospecha de infección, nosotros iniciamos terapia antibiótica y antes pancultivamos todo. A veces cuando los hallazgos son tan sutiles, pues es un poquito difícil hacer el diagnóstico, iniciar antibióticos, porque si vamos a iniciar, probablemente iniciemos una cobertura amplia según el tipo de microbiología que tengamos. Ahora, cuando tenemos un paciente que se nos deteriora tan pronto, como por ejemplo este paciente que 24 horas pasó 48 horas de sin ACLF, luego ACLF grado 1 y ACLF grado 3, nosotros de todas maneras, basándonos en nuestra epidemiología, porque tenemos datos de eso de que 55% de nuestros pacientes ingresa con una infección, con ACLF, con una infección, nosotros damos cobertura antibiótica, esperamos a ver los resultados del cultivo, la evolución. Si finalmente llegamos a la conclusión, y eso que lo definimos en que a lo mucho, pues 3 días de que no ha hecho un cuadro infeccioso, hacemos un curso corto de tratamiento antibiótico, pero para serte sincera, la verdad es que luego, sea en los cultivos, sea en los resultados que a veces pueden demorar,
vemos que nuestro paciente está infectado, ¿no? Al menos esta data que tenemos de infección ha sido bastante estricta, considerando los mismos criterios que han considerado para infección en los pacientes del estudio canal. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, sí, si el deterioro es muy rápido, como sabemos que tenemos un tiempo muy cortito para actuar, sí, asumimos que la descompensación es una infección, en la mayoría de los casos es así, y cuando evaluamos y vemos que no es así, finalmente decimos, no, oye, no está infectado, acortamos, damos un ciclo muy cortito de antibióticos, pero no nos perdemos esta ventana cortita que tenemos de tratamiento. Creo que algo muy importante a recalcar es que mientras más rápido actuemos, es mejor, ¿no? Estos pacientes no nos podemos dar el lujo de esperar a que tengan todo, ¿no? Y basándonos en los datos que tenemos, en este caso, ni siquiera de afuera, sino nuestros, sí asumimos que hay un proceso infeccioso que es desencadenado y la mayoría de veces es así. Listo, gracias. Ahora sí tenemos preguntas. Preguntan, cuando los médicos clínicos nos encontramos frente a un paciente con riesgo de ACLF o un ACLF diagnosticada, ¿qué es lo que debemos vigilar? Creo que ahí va orientado a qué parámetros debiéramos de ver en nuestro paciente. Bueno, la evolución, como comentaba, es constante, ¿no? Al menos diaria, ¿no? Porque esto se mueve muy rápido, ¿no? La evolución puede cambiar pronto y debiéramos de evaluar los scores que ya tenemos, que es el score de falla de órganos y el CLIFSE ACLF score. Mira, nosotros evaluamos cuando tenemos estos pacientes descompensados, prácticamente diarios, con exámenes todos los días, aplicamos los scores y aparte, ¿no? Aparte, entre el día 3 y 7 de haberle dado con todo, por así decirlo, con todo lo que podemos, de la forma más óptima, aplicamos, pues, vemos si realmente nuestro paciente resolvió o no el ACLF, con qué ACLF estamos terminando, y bueno, algunos de nuestros pacientes ya están en lista de espera, y si no estuvieran, tenemos que valorar ingresarlos a lista de espera. Nosotros afortunadamente tenemos la opción, tenemos una unidad de trasplante en el hospital, somos los mismos, el equipo que trabajamos en el servicio de IO con los que trabajamos en el equipo de trasplante, así que tenemos la opción de poder hacer todo eso a la par, ¿no? Funciones vitales, exámenes de laboratorio cada día, y la evaluación clínica, ¿no? El examen es fundamental. No sé si eso responde a tu pregunta. Los scores en este caso nos ayudan bastante. Yo creo que sí, más bien los marcadores inflamatorios, PCR, BCG, ¿nos ayudan también? Los marcadores inflamatorios, bueno, si te das cuenta, al menos la PCR, los leucocitos, sí, están inmersos dentro de los diferentes scores que hemos podido ver, ¿ok? Es, creo, una forma, de alguna manera, adicional, además del examen físico y la evolución del paciente, para ver cómo va el proceso infeccioso en la mayoría de nuestros pacientes, y también cómo va el ACLF, ¿no? Incluso aquellos pacientes que no están infectados pueden hacer aumento de leucocitos, que no necesariamente lo vamos a ver como leucocitosis, que es lo que tú comentabas, ¿no? Que a veces tenemos nuestros pacientes con leucopenia de entrada y suelen manejar leucocitos en 2.500, 3.000, y no esperemos que nos hagan 10.000 de leucocitos, ¿no? Por ahí sus 8.000 ya es su leucocitosis, ¿no? Y si uno se pone a ver el diferencial, pues tienen fórmulas tempranas, tienen neutrófilos, más del 90%. Entonces, sí son parámetros que nos van a servir dentro de la evaluación. Ahora, algunos de ellos forman parte del score, y en realidad los únicos marcadores, digamos, inflamatorios que tenemos en la práctica para tomar son la PCR y los leucocitos, porque nosotros pues no tenemos más que en los estudios, pues interleuquina 6, interleuquina 1, eso no dosamos, ¿no? La única manera de dosar marcadores inflamatorios serían esos dos, ¿no? Pero solitos como tal, pues no, en conjunto con todo el resto de la evaluación. Listo. Has comentado que estos pacientes, de hecho, deberían ser vistos en un centro que trasplanta, ¿no? Porque tienen muy alta mortalidad y su mejor chance es el trasplante. Pero yo pensaba que hay pacientes que, como habías mostrado, entran con una cirrosis completamente compensada de repente para estudio de algo y rápidamente dan CLF. O sea, ese paciente no estaba ni siquiera en calificación pretrasplante y se descompensa muy rápido y termina con un ACLF de grado 2, 3 y tenemos que meterlo en lista pronto. ¿Qué tan rápido tiene que ser esa,
esa evaluación pretrasplante, cuánto tiempo tendría que durar, cómo podemos achicarla, qué es lo que podemos hacer para que el paciente entre rápidamente. A ver, la evaluación pretrasplante, lo que consideramos cuando nosotros hacemos una evaluación rápida, y usualmente esto lo hacemos con pacientes con falla hepática aguda, donde la evaluación la hacemos entre 24 a 48 horas, ¿no? Corremos para ingresarlos a lista de espera. Con los pacientes con ACLF usualmente demoramos un poquito más que con las fallas hepáticas agudas. Igual nos podemos apurar y ser en un periodo de creo que 3 días es un tiempo en el que se puede dar esta evaluación precoz, donde no vamos a darnos el lujo de hacer toda la evaluación completa por otorrino, por odontología, como hacemos con los pacientes que van a lista, que están en evaluación pretrasplante convencional, por así decirlo, ¿no? ¿Qué debería de incluir? La evaluación social de todas formas, porque es muy importante si este paciente va a tener un apoyo en el post-trasplante, ¿no? La evaluación por psiquiatría muchas veces queda diferida por el estado del paciente, ¿no? Por el estado neurológico del paciente. La evaluación por cardio y neumo sí son fundamentales, hacemos al menos un ecocardio y la evaluación por el cardiólogo. Por neumología, pues nos saltamos la espirometría, tomamos pues la tomografía y la evaluación por el neumólogo en base a sus antecedentes y los hallazgos del AGA, del estado en ese momento, si hay una falla respiratoria también o no, y de las imágenes, ¿ok? Hacemos una TAC completa, tórax, abdomen, pelvis, para descartar alguna neoplasia que podría estar por ahí. Tenemos que necesariamente descartar que hay un HSC. Y si no me equivoco, esa vendría a ser la evaluación rápida y podemos completarla en máximo 3 días. No sé si alguien que también hace trasplante por ahí más o menos tiene una experiencia similar, pero sí es posible hacer una evaluación rápida, ¿no? Creo que más que eso no es tanto el problema, sino el problema probablemente sea que ya se ingresa el paciente en lista de espera, pero no hay ¿Cuándo donantes. se va a trasplantar? Están Eso es lo que quería comentar. esperando, ¿no? Claro. ¿Cuándo se van a trasplantar? Exacto, o sea, el porcentaje de muerte, de mortalidad en lista de pacientes con SLF en Europa, pues es como del 25%. Y acá, La verdad es que no he sacado la data, no sé si es que pero de alguno hecho es de mucho los mayor, doctores o está sería ahí, mucho mayor. pero sí, yo también estimo que sea mayor y en general nuestra tasa de mortalidad en lista de espera, no solo en los pacientes con ACLF, sino en general, es mayor por la falta de donantes, ¿no? Cuando hablamos de un trasplante con moción terapéutica, hablamos idealmente de un trasplante temprano, y temprano es en los primeros 28 días, idealmente en la primera semana, ¿no? Sin embargo, no siempre esa es una realidad para nosotros. Los pacientes en lista de espera, el primero puede estar esperando meses el trasplante, ¿no? Creo que en este caso lo que más nos juega en contra, más que hacer nuestra evaluación y pensar en trasplante como opción terapéutica, es no poder finalmente llegar a eso, ¿no? Porque como les comentaba, a diferencia de quizás el grupo de pacientes sin ACLF que están en lista de espera, estos pacientes tienen una ventana corta para esperar la terapia definitiva, ¿no? A veces están tan descompensados y caen de un episodio de ACLF en otro, y tenemos una ventanita cortita para poder trasplantarlos, que nosotros decimos ya, tiene que llegar ahorita porque si no es ahorita, después no es, ¿no? Y es por eso también, y que esa no es una realidad solo de nosotros, solo que en nosotros es más crítica, es por eso que estoy segura que más adelante va a haber una propuesta de priorizar estos pacientes en lista de espera por sobre el MED. Hoy por hoy manejamos la lista de espera en base al puntaje de MED. El que tiene más MED se trasplanta primero, ¿ok? Porque en teoría es el paciente que está más deteriorado, que tiene mayor chance de mortalidad. Sin embargo, se ha visto claramente que el CLIF-C ACLF Score tiene mucha mejor predicción de mortalidad que el MEL, incluso, que es el que utilizamos para lista de espera. Es por eso que así como priorizamos a los pacientes con falla hepática aguda, ellos van con urgencia cero, no van por sobre cualquier otro MED, debiéramos de ver alguna manera de priorizar a estos pacientes, porque el MED no necesariamente va a reflejar su deterioro, ¿no? Tenemos mejores scores que esos para reflejar el deterioro y sabemos que tenemos un tiempo más corto para trasplantar y que quizás no puedan luchar, no puedan mantenerse en la lista de espera y competir con los otros pacientes, ¿no? No necesariamente va a estar reflejado su estado en el MEL score. Creo que por ahí vi alguna pregunta en relación a eso, ¿no? Sí, justo ya la respondiste.
Hay otra pregunta que dice que ¿qué tan frecuente es una hepatitis autoinmune como un factor desencadenante de ACLF? Asumo que un flare de hepatitis autoinmune. Ujú. Mira, dentro de la data que tenemos, creo que ninguna ha sido por flare de hepatitis autoinmune. No, ninguna. Pero sí, sí hemos visto pacientes con flare por hepatitis autoinmune que nos han hecho una ACLF, poquitos, de los que yo recuerdo, 2 en lo que voy trabajando en el REBA, y que han resuelto el ACLF. Lo que yo siempre opino de las hepatitis autoinmunes y en general de las noxas intrahepáticas es que si se trata rápido, resuelven mejor. Generalmente. Sí, ¿no? Pero el problema es que no siempre las tratamos pronto, ¿no? Igual como las hepatitis alcohólicas, ¿no? En teoría, la abstinencia mejora increíblemente el pronóstico, tratamiento cercano con corticoides también, pero lo que pasa es que el paciente llega tarde con nosotros, por el mismo problema que tiene con el alcohol muchas veces, no tiene conciencia de enfermedad y sabe que está enfermo y llega muy tarde con nosotros, ¿no? Por más corticoides que pongamos, su pronóstico o no hay respuesta o no va a mejorar grandemente, ¿no? Entonces, eh, respondiendo estrictamente a la pregunta, es muy poco común, pero sí es una causa un flare puede ser una causa de una CLF, ¿no? Y como una noxa intrahepática. Justo hablando de esto, tanto los cirróticos compensados como los descompensados, cualquiera de los dos puede hacer un ACLF en cualquier momento, ¿no? Sí, pueden pasar de frente a una CLF o pasar a una cirrosis descompensada, ya estando con una descompensación previa y hacer una CLF. De hecho, los pacientes con cirrosis compensada que pasan de frente a una CLF usualmente tienen pueden tener un curso más severo de la CLF. ¿Por qué se cree que aquellos pacientes que ya pasan por episodios de descompensación como que van teniendo un mecanismo de adaptación asumo que a toda la cascada de inflamación sistémica, ¿no? Lo cierto es que tienen un curso, digamos, menos severo que aquellos pacientes que debutan de frente con un cuadro de ACLF. Perfecto. Acá tenemos dos preguntas que son parecidas. A ver, preguntan, ¿cómo definimos disfunción y falla renal en un paciente con RC sin hemodiálisis cirrótico que cursa con ACLF? ¿Se guía por la creatinina, como por la filtración glomerular, por el Esa volumen es una urinario? pregunta que yo me la he hecho muchas veces. Ujú. Y de hecho, cuando empezamos a estudiar lo del ACLF, pues una de mis dudas era, pues, caramba, ¿y cómo clasifico a los pacientes que tienen cierto grado de falla renal? ¿No? Si mi paciente tiene una falla renal, pues, se me ocurre grado 3 y que de entrada tiene una creatinina por encima de 1.5, pucha, ¿cómo le pongo la disfunción renal? ¿No? Ya está con disfunción renal. Y no, pues porque no es un evento agudo, ¿no? Es una IRC. No he visto al momento, y si hay alguien por ahí que lo haya leído bien, por favor, corríjame, porque también es una de mis grandes, de las más dudas que tengo con respecto a ACLF. Quizás alguien por ahí lo ha interpretado mejor, pero cuando he hecho la revisión, pues no he visto que hayan determinado una exclusión con algún punto de creatinina o de tasa de filtración glomerular o de MDR de 6 para ingresar a los pacientes al estudio, ¿no? Como para saber, estos pacientes, pues, no sabemos si los criterios les van tanto como a estos porque no han sido parte del estudio. Cuando estuvo el doctor Paolo Angeli aquí, esa fue, literal, esa pregunta fue la que yo le hice, ¿no? Porque yo no sabía cómo clasificar a mis pacientes, ¿no? Afortunadamente no me tocó uno en el que tuviera tanta de esa duda, pero de hecho en algún momento lo veré, ¿no? Y lo que me comentó es que no, que en definitiva pues no habían hecho la clasificación con respecto a algún grado de falla renal crónica para ver ingresar o no los pacientes al estudio, pero si de entrada su creatinina basal pues era más de 1.5, al menos para definir la disfunción y falla renal, pues iba a estar un poco difícil. Ahora,
digo yo, en la práctica clínica, si tengo un paciente, pues, en esas condiciones, ¿no? Que ya tiene una creatinina que yo sé que es subasal por su falla renal crónica, antecedente de hipertensión, diabetes, etcétera, y que tienen 1.5, pero quizá el parámetro más fiable para definir disfunción y falla no sea ese, ¿no? Y con esos pacientes vamos a tener ese problema, pero si tiene alguna otra falla, vale, para las otras fallas sí funcionarían los criterios, ¿no? Lamento no tener una respuesta satisfactoria a tu pregunta. En todo caso, eso es lo que es la misma interrogante que me he planteado y eso es lo que te puedo responder. Hablando, digamos, con alguno de los partes que ha formado parte del mismo grupo que ha iniciado el estudio canónico, ¿no? Yo creo que todos tenemos en verdad la misma duda. Sí. A ver, tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿qué fármacos debemos dar como profilaxis y en qué casos? Como profilaxis para ACLF. Sí, para ACLF. No existe ningún fármaco para prevenir ACLF hasta donde yo sé. Espero que en algún momento, más que fármacos, tengamos factores, qué sé yo, laboratoriales que nos puedan predecir ACLF, y de hecho uno de los principales objetivos del estudio ACLARA, que es el estudio de ACLF hecho en Latinoamérica, además de poder determinar nuestra epidemiología, es varios estudios de metabolómica, genómica y un montón más, con el objetivo de poder determinar parámetros que puedan predecir el ACLF. Bueno, asumo que en algunos años veremos esa información. En cuanto a fármacos profilácticos, no existe alguno. En algún momento, también al ver nuestra epidemiología, me hago la pregunta de si quizá debiéramos de dar profilaxis antibiótica a los pacientes, ¿no? De eso sí hay evidencia y no se recomienda dar profilaxis antibiótica a los pacientes con ACLF. La profilaxis que debiéramos tener con respecto a las infecciones en estos pacientes son las que he comentado previamente, ¿no? Profilaxis no farmacológicas, ¿ya? Yo supongo que en algún momento tendremos más información para poder determinar si algún grupo de pacientes con ACLF, con ciertos criterios, características, se podría beneficiar de utilizar tratamiento antibiótico profiláctico. Pero lo cierto es que hoy por hoy las únicas 3 profilaxis claramente establecidas según guía son las que hemos comentado, la de HB varicela y para PD secundaria y primaria, ¿no? Ningún otro fármaco para prevenir ACLF, ¿no? ¿Alguna duda? Listo, Laura. Entonces, queremos agradecerte, ha sido una excelente ponencia. Muchas gracias a todos por participar, hasta quedarse hasta tan tarde. Y los invitamos a nuestra discusión de caso clínico que se va a dar de cada 2 semanas, como todos los meses. Muchas gracias. Bien, ha sido un gusto. Gracias, María Gracia. Y nada, espero que haberles aportado. Por supuesto, Laura, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.